La muchedumbre que hacía cola en una calle de Nueva York en agosto de 1926 reflejaba la alegría y expectación de la gente que acude a un cine. Las cámaras de los noticiarios captaban sonrisas de deleite. La multitud se había congregado allí para ver a Rodolfo Valentino, el gran amante. Para las mujeres de los años 20, Rodolfo personificaba la tentación de un amor prohibido. Ahora, la multitud que esperaba bajo la lluvia iba a ver a su ídolo en carne y hueso. Unos lo verían por primera vez, otros por última. Rodolfo Valentino había muerto. Su cuerpo estaba expuesto en la sala de pompas fúnebres Campbell. El efecto que causó Valentino sobre las mujeres sorprendió a los mismos hombres que produjeron sus películas. Una publicidad típica de la época era tomar el pulso a las mujeres mientras estaban viendo una representación de Valentino. Hubo quien atribuyó este influjo a sus orígenes de rústico y analfabeto campesino italiano. Pero en esto, como en casi todo lo demás, no conocían a Valentino. Había llegado de Italia, efectivamente, pero no era ni analfabeto ni campesino. No éramos una familia rica, ni aristocrática tampoco. Éramos de la clase media, pero, bueno, de acomodada posición. Mi padre era veterinario, oficial de sanidad y biólogo, ¿verdad? Eso que decían era una historia, no era verdad. Él no vino aquí porque era un niño pobre, un buscón, un inmigrante, en busca de dinero, en busca de fortuna, no. Eso sí, toda su vida se dejó guiar, empujar por su espíritu aventurero. Solía decir, Italia es demasiado pequeña para mí. Cuando llegó a Nueva York con 18 años, Valentino pasó sus malos ratos. Como tantos otros inmigrantes, se hizo algunas fotografías con ropa alquilada. Su familia, al verlas, quedaba tranquila. Y para no preocupar a mi madre, cuando escribía se iba al Waldorf Astoria y enviaba cartas desde allí, pero él allí no dormía. No estaba alojado en el Waldorf Astoria. Al contrario, él me confesó que algunas veces llegó a dormir en Central Park. Al fin Valentino consiguió un empleo en un café de Nueva York. Su cometido, bailar con las clientes. Jamás en toda su vida tomó lecciones de baile. Había nacido con ese don. Cuando llegó a Hollywood, su aspecto latino le condenó a interpretar el papel de gigolo, creando un nuevo estilo de malo de la pantalla, como reza este anuncio de la primera película de Joe Maxwell, The Married Virgin, La Virgen Casada. En 1919, el director Al Parker le dio un importante papel en Ojos de Juventud. Pero mientras su carrera iba en alza, su vida privada era un desastre. La actriz Jean Acker, su esposa, le había abandonado. Aquellas navidades las pasó solo y deprimido. Yo le dije, ¿qué piensas hacer esta Navidad? Pues nada. ¿Es que no tienes un sitio a donde ir? Dice, pues no lo tengo. Naturalmente que tienes donde ir. Tú esta Navidad te vienes a mi casa. Ya verás qué noche. Estarán mi madre y mi padre y habrá regalos. Tú serás uno más. Y dijo, ¡ay, qué maravilla! Y le hice vestir de Santa Claus. Tenía yo una capa roja. Le pusimos un gorro rojo, cogimos algodón y le hicimos una barba blanca. Y él fue quien entregó los regalos. Mucha gente. Me hace reír mucha gente cuando me dicen, uy, yo conocí mucho a Rudy. Yo ayudé mucho a Rudy, yo digo.
Sí, sí. Pues hay una Navidad en la que nadie os acordasteis de Rudy. Claro que entonces no era nadie. Luego hizo Los Cuatro Jinetes y empezó a irle diferente. Así es. Valentino entraba en la historia del cine con esta película. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Interpretó el papel de Julio. Julio era lo que hoy llamaríamos un playboy argentino. El director Rex Ingram quiso explotar su habilidad de bailarín y su franca sensualidad. En esta época el tango se consideraba como un baile indecente. De hecho, Ingram lo utilizaba como símbolo de erotismo. El guión de Los Cuatro Jinetes era de June Mathis. Había visto a Valentino en Ojos de Juventud y desde entonces fue su más íntima amiga. Esta película colocaba a Valentino como un nuevo galán de la pantalla. Sin embargo, no le ascendió por sí sola al estrellato. Interpretó muchos otros papeles para la Metro. La Dama de las Camelias, con la actriz rusa Massimova. Lo más importante de La Dama de las Camelias eran los decorados. Y Valentino quedó sorprendido al saber que los había diseñado una joven bailarina, Natasha Rambova. De verdad se llamaba Winifred Hannat y era la heredera de la fortuna de cosméticos Hannat. Valentino se enamoró de ella y este amor encajaba también en los proyectos de aquella chica que estaba decidida a convertirse en una gran productora. Valentino se unió a los Famous Players Lasky e interpretó, teniendo a Agnes Sayers como coprotagonista, El Caid. Estas escenas fueron rodadas durante la producción. Aquí, Rodolfo Valentino causó sensación. Interpretaba a un caid árabe que secuestraba a una chica inglesa para llevarla a su tienda en el desierto. A Natasha no le gustaba aquel guión. Tampoco Valentino estaba muy contento. Sin embargo, magnetizó a las mujeres. Esta interpretación parecería muy extraña hoy en día, pero entonces, con sus ojos, enviaba mensajes que muy pocos se atreverían a decir con palabras. Pero claro, este mismo poder que atraía a las mujeres molestaba a los maridos. La verdad es que levantó oleadas de envidia y por eso fue ridiculizado por los hombres de América. Nunca llegaron a entender a Rodolfo Valentino. No cabe duda de que fue el primero de los Latin Lovers. Hay una cosa muy interesante respecto a Gable. A los americanos no les importaba, incluso aceptaban que sus esposas se enamoraran de Gable.
Porque Gable era lo que ellos hubiesen querido ser, pero no aceptaban de ninguna manera que sus mujeres se enamorasen de ese italiano. El Caid convirtió por fin a Valentino en la gran estrella. Natasha aceptó casarse con él, pero Valentino pasó de la boda a la cárcel. Las leyes de California requerían que transcurriera un año entre el divorcio y un nuevo matrimonio. La acusación de bigamia fue rechazada, pero Natasha se indignó. ¿Por qué los Famous Players Lasky permitieron que su primera estrella fuera a la cárcel? La siguiente película de Valentino, Sangre y Arena, debía rodarse en España sin reparar en gastos, según prometió la compañía. A la hora de la verdad se rodó en unos solares. La película tuvo éxito, pero Valentino y Natasha se sintieron estafados. Y aún se sintieron más con el Rajá de Dahar Magard. Tenía derecho a probar todos sus guiones. Así lo especificaba el contrato. Pero lo cierto es que en la práctica no lo hacía. Y ahí empezó la lucha. Valentino rompió su contrato y se negó a rodar más películas baratas. A pesar de ello, sus fans seguían pidiéndole fotografías. Poníamos en la imprenta el negativo e imprimíamos cientos en una noche. Las secábamos en el suelo con toallas y yo qué sé. Teníamos su firma en un sello de caucho. Y después nos anunciábamos diciendo, si quieren fotos de Valentino, por favor remitan 25 centavos para costos y esas cosas. Y recibíamos entre 70 y 80 sacas de postales al día de sus fans. Natasha, Rudy y yo leíamos las cartas y contábamos el dinero. Y entre película y película sacábamos para ir tirando. Así era. Valentino y Natasha estaban sin trabajo y sin dinero. Esta era la consecuencia de su batalla en defensa de su integridad artística. Un hombre de relaciones públicas, George Salman, estudió su contrato y vio que no había nada que le impidiera a Valentino hacer una gira actuando él personalmente. Así que arregló las cosas para que la pareja tuviese una buena acogida. Las representaciones de Natasha y Valentino fueron seguidas con expectación multitudinaria. El número cumbre a representar era el tango de la película Los Cuatro Jinetes. Estaba absolutamente acosado por la popularidad. Eran multitudes. He oído decir que las mujeres recogían sus colillas y las guardaban amorosamente. Una auténtica locura. Exigía el contrato con Minera Lava que Valentino fuese juez en un concurso de belleza local. Mientras tanto, un promotor llamado David Selznick se aprovechó de la ausencia de Valentino de la pantalla para explotar una película suya en el Madison Square Garden de Nueva York. El negocio fue redondo. Las fotos recientes de Valentino eran oro molido. Esta enorme popularidad obligó a Adolf Zukor de Famous Players Lasky a llegar a un acuerdo. Valentino tenía tantas deudas que se vio obligado a aceptar. Natasha y él fueron a Europa de vacaciones. Estas tomas son secuencias particulares de su viaje. Valentino pasó a ser el emigrante más famoso de Italia, aunque paradójicamente no era tan conocido en Italia como en el resto de Europa. Acababa de regresar de Roma. Era la primera vez que la visitaba después de convertirse en estrella. Vivi le dijo, dime Rudy, ¿qué dijeron de ti en Italia? Se quedó un momento callado y dijo, sabes Vivi, en Italia soy un desconocido por completo. En la nueva película de Valentino, Monsieur Beaucaire, ya se notó la influencia de Natasha. Y quien más notó esta influencia fueron los críticos. La película es demasiado artística, dijeron. Demasiado afectada para las fans de Valentino. Ellas esperaban otra cosa, algo que no han recibido. La estrella femenina era Lois Wilson. Era un profesional muy serio. A Rodolfo no le gustaba gastar bromas en el plató. Era un actor muy generoso y sobre todo era
encantador. Yo le conocía ya de mucho antes de hacer aquella película y como persona lo encontraba realmente encantador, adorable y con un gran sentido del humor. Valentino hizo un alarde de fino humor y de elegancia en Monsieur Beaucaire, pero sus admiradoras esperaban pasión. Encontramos allá en la plaza donde vivíamos una tienda de comestibles donde vendían unos espaguetis muy largos. Venían en unas cajas que medían por lo menos 2 metros. Nosotros comprábamos esas cajas y no cortábamos los espaguetis. Rudy los preparaba. Y cuando el agua hervía, él despacito desde una escalera iba dejando caer los espaguetis en la olla. Valentino invitaba a importantes ejecutivos. Cuando veían aquello tan largo, intentaban cortarlos con el cuchillo. No, decía Valentino, en Italia se enrollan en el tenedor. Pero ¿cómo enrollar 2 metros de espaguetis en un tenedor? Para aquella gente era imposible. Siempre acababan cayéndoseles al suelo. Y nos reíamos mucho con aquello. Sin embargo, con respecto a su mujer, Valentino no tenía ese sentido del humor. Aunque se dejase hacer fotografías como esta porque ella lo quería, era una forma de demostrarle que la amaba. Natasha ejercía una influencia casi hipnótica sobre él, pero su interés por Valentino iba disminuyendo de una forma paralela a su carrera. Con la esperanza de dar nuevos bríos a su vida amorosa, le compró una casa, Falcon Lane, y él mismo ayudó a Natasha a decorarla. Pero ella no pasaría allí ni una sola noche. Para ocultar que el matrimonio se rompía, hicieron este paripé de despedida ante las cámaras de los noticiarios. Natasha se iba al este para rodar una película por su cuenta. Jamás volverían a vivir juntos. Valentino firmó con United Artists para rodar El Águila Negra, con Vilma Banqui, para el productor Joseph Schenck. La dirigió Clarence Brown y alcanzó más éxito que cualquiera de las películas que su Natasha había supervisado. Aquí Valentino interpretaba a un bandido ruso que se casaba en la celda de la muerte poco antes de ser ejecutado. Y empezó su romance con Pola Negri. Gastaba el dinero a manos llenas. A sus amigos les decía: tengo la corazonada de que el dinero no me va a servir de mucho. Conducía temerariamente. Tuvo algún accidente grave. Natasha solicitó el divorcio. Y él se sentía cada vez más y más deprimido. Para paliar sus problemas monetarios, decidió rodar una segunda parte de El Caid. Y la rodó con un viejo amigo, el director George Fitzmaurice. Fitzmaurice tenía una sofisticada manera de entender el encanto de Valentino. El hijo del Caid. Te odio, te odio.
La influencia de Valentino en la moda se dejó notar en la venta de relojes de muñeca y de brazaletes. Y cuando en un baño público apareció un aparato del que salían polvos de tocador, el Chicago Tribune decía en sus páginas: ¿por qué no ahogó alguien tranquilamente a Rodolfo Guglielmo, alias Valentino, hace años? Bueno, eso fue muy injusto. Valentino era muy hombre, y si alguna vez hubiese tenido necesidad de pegarse con alguien, seguramente habría ganado. Se batía muy bien a espada, a florete, y no tenía nada de afeminado. Este asunto en particular irritaba mucho a Valentino. Le tenía muy enfadado. Solía decir: no es justo, esto no es más que una infamia. Eso que dicen es falso. Me han colgado ese San Benito y yo soy un hombre. Lo demuestra el que me enamorase de una mujer y siempre haya estado enamorado de ella. Esas bromas de polvos de tocador, esas bromas de los polvos de tocador no tienen ninguna gracia. Y si yo me cruzase alguna vez con ese tipo, nos veríamos las caras. Pero jamás se presentó. Valentino preparó una exhibición bajo la supervisión de Jack Dempsey. Estaba en un momento crítico. Se enfrentaba a una demanda de divorcio, a una quiebra financiera, a una úlcera de estómago y, por si fuera poco, a la prensa. Unos días después cayó enfermo y se le ingresó rápidamente en el hospital. Los médicos del hospital no querían cargar con la responsabilidad de operar a Rodolfo Valentino. Así que esperaron a que alguien, un gran cirujano, un reconocido cirujano con experiencia, le operase. Pero como era domingo, no encontraron a nadie hasta las 6 de la tarde. Horas preciosas se desperdiciaron mientras la fiebre aumentaba. Cuando encontraron al cirujano, este descubrió que la úlcera estaba perforada. 2 o 3 días después de la operación estaba mejor. Pero de repente tuvo una recaída. Se le declaró una peritonitis y eso fue lo que le mató. Valentino descansaba en una sala de la funeraria Campbell. Allí se encontraba mucha gente que de verdad sentía admiración y afecto por Valentino. Todo el mundo estaba emocionado. Y la emoción se convirtió en un histerismo colectivo que nadie pudo detener. Es ese histerismo que se ve en tantos funerales. $10.000 tumultos. 100 heridos. Siete días después, el funeral. Ben Lyon se hizo cargo. Un día recibí una llamada del Hotel Ambassador de Nueva York. La florista, por lo visto, recibió un encargo telefónico de la señorita Pola Negri. Un manto blanco de rosas para poner por encima, cubriendo al ataúd, que midiera 2 metros. Y en el centro unas letras hechas con rosas rojas, las letras P-O-L-A, Pola. Aquello parecía una noche de estreno para ella. Una premiere o algo así. Eso no se hace de ninguna manera, dije yo. No consentiré que eso cubra el ataúd. Y no se puso, naturalmente, a pesar del enfado de Pola. Luego no sé si ustedes lo recordarán. Ella se desmayó y tuvo que ser sacada en brazos. No hubo forma de que aquello no fuese una premiere para Pola Negri. Entre los asistentes estaban Adolf Zukor, Marcus Lowe, Rex Ingram, Douglas Fairbank y Joseph Schenck. Natasha Rambova no apareció. Se propuso hacer un segundo funeral en Hollywood. Alberto Valentino se unió al tren que tardaría 5 días en hacer aquel viaje. Atravesamos el país y fue sorprendente.
Probablemente ustedes no me crean, pero fue sorprendente ver aquellas multitudes que estaban allí solamente para tratar de expresar su dolor por Rodolfo. Me desperté muy temprano. Casi no había amanecido cuando el tren se detuvo. Fui informado entonces de que un grupo, unas cuantas personas de Erie, que llevaban guitarras y mandolinas, la gran mayoría eran italianos, inmigrantes que vivían en América, querían que yo les diera permiso para cantar y tocar una canción italiana en recuerdo de Rudy. Fue conmovedor. Fue el funeral más grande que Hollywood había visto jamás. En la iglesia del Buen Pastor, en Beverly Hills, estrellas como Mary Pickford y Douglas Fairbanks le rendían su último homenaje. A Skene le dieron $2 millones de dos seguros por su vida. Y ni siquiera le compraron una tumba. A pesar de los 2 millones. Y lo enterraron en una sepultura propiedad de June Mathis. Verá, June tenía comprados 3 de esos huecos, no sé cómo los llaman, que están metidos en la pared. Para ella, para su madre y para su esposo de entonces. Entonces su marido era Balboni. Así que cuando Rudy murió, ella dijo, si no tienen tumba para Rudy, que use la de Balboni. Y aún sigue allí. Tenía 31 años de edad. La muerte le dio una grandeza que jamás hubiese alcanzado en vida. Y le dio paso a la inmortalidad. Había llegado de Italia, efectivamente, pero no era ni analfabeto ni campesino. No éramos una familia rica, ni aristocrática tampoco. Éramos de la clase media, pero, bueno, de acomodada posición. Mi padre era veterinario, oficial de sanidad y biólogo, ¿verdad? Eso que decían era una historia, no era verdad. Él no vino aquí porque era un niño pobre, un buscón, un inmigrante, en busca de dinero, en busca de fortuna, no. Eso sí, toda su vida se dejó guiar, empujar por su espíritu aventurero. Solía decir, Italia es demasiado pequeña para mí. Cuando llegó a Nueva York con 18 años, Valentino pasó sus malos ratos. La muchedumbre que hacía cola en una calle de Nueva York en agosto de 1926 reflejaba la alegría y expectación de la gente que acude a un cine. Las cámaras de los noticiarios captaban sonrisas de deleite. La multitud se había congregado allí para ver a Rodolfo Valentino, el gran amante. Para las mujeres de los años 20, Rodolfo personificaba la tentación de un amor prohibido. Ahora, la multitud que esperaba bajo la lluvia iba a ver a su ídolo en carne y hueso. Unos lo verían por primera vez, otros por última. Rodolfo Valentino había muerto. Su cuerpo estaba expuesto en la sala de pompas fúnebres Campbell.
El efecto que causó Valentino sobre las mujeres sorprendió a los mismos hombres que produjeron sus películas. Una publicidad típica de la época era tomar el pulso a las mujeres mientras estaban viendo una representación de Valentino. Hubo quien atribuyó este influjo a sus orígenes de rústico y analfabeto campesino italiano. Pero en esto, como en casi todo lo demás, no conocían a Valentino. Como tantos otros inmigrantes, se hizo algunas fotografías con ropa alquilada. Su familia, al verlas, quedaba tranquila. Y para no preocupar a mi madre, cuando escribía se iba al Waldorf Astoria y enviaba cartas desde allí. Pero él allí no dormía. No estaba alojado en el Waldorf Astoria. Al contrario, él me confesó que algunas veces llegó a dormir en Central Park. Al fin Valentino consiguió un empleo en un café de Nueva York. Su cometido, bailar con las clientes. Jamás en toda su vida tomó lecciones de baile. Había nacido con ese don. Cuando llegó a Hollywood, su aspecto latino le condenó a interpretar el papel de gigolo, creando un nuevo estilo de malo de la pantalla, como reza este anuncio de la primera película de Joe Maxwell, The Married Virgin, La Virgen Casada. En 1919, el director Al Parker le dio un importante papel en Ojos de Juventud. Pero mientras su carrera iba en alza, su vida privada era un desastre. La actriz Jean Acker, su esposa, le había abandonado. Aquellas navidades las pasó solo y deprimido. Yo le dije, ¿qué piensas hacer esta Navidad? Pues nada. ¿Es que no tienes un sitio a donde ir? Dice, pues no, no lo tengo. Naturalmente que tienes donde ir. Tú esta Navidad te vienes a mi casa. Ya verás qué noche. Estarán mi madre y mi padre y habrá regalos. Tú serás uno más. Y dijo, ¡ay, qué maravilla! Y le hice vestir de Santa Claus. Tenía yo una capa roja. Le pusimos un gorro rojo. Cogimos algodón y le hicimos una barba blanca. Y él fue quien entregó